Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al proyecto político del presidente Gustavo Petro y actual precandidato presidencial, ha dejado claro que, según su lectura de la realidad nacional, el progresismo tiene una posibilidad bastante sólida de mantenerse en el poder más allá del actual periodo de gobierno. Con una convicción marcada y con un tono que transmite confianza, Bolívar ha afirmado que, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, el petrismo estará sí o sí en la segunda vuelta, lo que abre un escenario de fuerte debate político en el país. Sus declaraciones no solo ponen sobre la mesa la importancia de la continuidad del proyecto progresista, sino que también reflejan la percepción de que el movimiento liderado por Petro aún cuenta con una base social amplia que podría garantizar una ventaja considerable frente a otros sectores. Las elecciones de 2026 se perfilan como uno de los procesos más complejos y determinantes de las últimas décadas en Colombia. Mientras que la oposición de derecha insiste en que el país atraviesa un periodo de crisis bajo el actual gobierno, criticando con fuerza la gestión en materia económica, de seguridad y de relaciones diplomáticas, el oficialismo busca mostrar avances concretos y defender que las transformaciones requieren más tiempo y continuidad para consolidarse. En ese contexto, Gustavo Bolívar ha salido al ruedo político con un discurso que conecta directamente con la narrativa del cambio impulsada por Petro en 2022, reforzando la idea de que la lucha por un país más equitativo, con justicia social y con nuevas formas de gobernanza, está lejos de haber terminado. Bolívar reconoce que existe un clima de polarización evidente, en el que los sectores de derecha trabajan intensamente para recuperar el poder. Entre ellos, emergen figuras con un discurso fuerte contra el gobierno actual, quienes buscan capitalizar las dificultades y problemas del día a día que enfrenta la ciudadanía. La inflación, la inseguridad, la percepción de debilitamiento institucional y los roces internacionales han sido las banderas con las que opositores intentan demostrar que la administración Petro no cumplió con las expectativas de cambio. Sin embargo, el precandidato insiste en que esas críticas, aunque puedan calar en ciertos sectores, no logran borrar el respaldo que mantiene el presidente en amplias capas de la sociedad. El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asegura que el petrismo se encuentra en una posición ventajosa si logra consolidar la unidad interna. Para él, el proyecto político liderado por Gustavo Petro no se agota en la figura del presidente, sino que representa a millones de ciudadanos que votaron por una transformación profunda del país. Bolívar argumenta que esa energía social no se ha perdido y que, pese a las dificultades, sigue viva en movimientos sociales, en jóvenes universitarios, en comunidades campesinas, en trabajadores urbanos y en sectores históricamente marginados que hoy sienten que su voz por fin tiene espacio en la esfera nacional. De igual manera, Bolívar resalta que las banderas de la justicia social, la transición energética, la lucha contra la desigualdad y la inclusión de sectores tradicionalmente invisibilizados son causas que difícilmente perderán vigencia. Para él, estas banderas son parte de un legado político que trasciende al propio Petro, y que se han convertido en una identidad colectiva de quienes se reconocen como progresistas en Colombia. En ese sentido, asegura que el reto fundamental será mantener cohesionada a esa base social y evitar que los desacuerdos internos debiliten la proyección del movimiento hacia el 2026. La visión del precandidato también se centra en la dinámica de la segunda vuelta presidencial. En Colombia, el sistema obliga a que los candidatos que no logran la mayoría absoluta en la primera vuelta se midan en una segunda instancia, lo que históricamente ha definido el rumbo del país. Bolívar señala que llegar a esa segunda vuelta no es un objetivo menor, ya que garantiza que el proyecto político tenga visibilidad y que pueda confrontar directamente con la oposición en un escenario decisivo. Para él, alcanzar ese punto es prácticamente un hecho, considerando la magnitud del respaldo ciudadano que aún conserva el petrismo. Desde la orilla contraria, los opositores argumentan que el progresismo se desgasta en el poder y que, más temprano que tarde, la gente optará por un cambio de rumbo. Ellos aseguran que los problemas que vive Colombia requieren otro tipo de liderazgo, menos confrontativo y más pragmático. Para la derecha, el discurso del cambio social ha quedado corto frente a la realidad de los problemas económicos y de seguridad que aquejan a millones de colombianos. Sin embargo, Bolívar replica que lo que está en juego no es solo un estilo de gobierno, sino un modelo de país que busca revertir décadas de inequidad y exclusión. En su discurso, Bolívar insiste en que no se trata únicamente de ganar una elección, sino de consolidar un proceso de transformación social y política que apenas empieza. Subraya que la elección de 2022 fue un punto de inflexión histórico que rompió con los esquemas tradicionales de poder, y que el 2026 debe servir para profundizar ese camino. Esa narrativa, cargada de simbolismo, conecta con sectores que sienten que aún falta mucho por hacer y que el progresismo es la única fuerza capaz de garantizar que los cambios no se queden a mitad de camino. No obstante, Bolívar no ignora los desafíos. Reconoce que dentro del progresismo existen tensiones,
diferencias estratégicas y voces críticas que pueden debilitar la unidad. Para él, será fundamental establecer consensos y aprender a manejar las divergencias internas sin que éstas se traduzcan en fracturas que pongan en riesgo el proyecto común. Además, advierte que la oposición no escatimará esfuerzos para desgastar la imagen del progresismo y que se avecinan campañas cargadas de desinformación, ataques mediáticos y discursos de miedo. Frente a ello, propone una estrategia que ponga en primer plano la pedagogía política, la comunicación directa con las bases y la defensa de los logros alcanzados por el actual gobierno. La apuesta de Bolívar por la pedagogía política responde a su convicción de que una ciudadanía bien informada es más difícil de manipular. Por eso, plantea que el progresismo debe fortalecer los canales de comunicación y acercarse aún más a la gente común, explicando de manera sencilla y clara en qué consisten las reformas, por qué son necesarias y cuáles son sus beneficios a largo plazo. Esa cercanía, afirma, será clave para contrarrestar los ataques de la oposición y para mantener viva la esperanza que llevó a Petro a la presidencia. La contienda de 2026, según Bolívar, también se jugará en el terreno de la credibilidad. En un escenario de polarización, donde abundan las noticias falsas y los discursos emocionales, la capacidad de mostrar resultados concretos será determinante. El precandidato sostiene que, si bien aún falta mucho por hacer, el gobierno actual puede exhibir avances en áreas como la inversión social, la lucha contra la pobreza, la ampliación de derechos y la transición hacia un modelo energético más sostenible. Estos logros, sumados al compromiso de seguir trabajando por un país más equitativo, pueden convertirse en argumentos poderosos frente a los discursos de la oposición. Para Bolívar, el petrismo no solo es una fuerza política, sino un movimiento social de largo aliento que ha logrado despertar conciencias y generar un sentido de pertenencia entre millones de colombianos. Esa energía, sostiene, no se extinguirá fácilmente, y será el combustible que impulse la candidatura progresista en 2026. En ese marco, su propio papel como precandidato se entiende como un eslabón más dentro de una cadena que busca garantizar la continuidad del proyecto. No se trata de protagonismos personales, aclara, sino de darle continuidad a un proceso colectivo que ha costado décadas de luchas y sacrificios. Con su estilo directo y su cercanía con las bases, Bolívar ha logrado posicionarse como una de las cartas fuertes del progresismo. Sus declaraciones sobre la inevitable llegada a la segunda vuelta son vistas por algunos como un acto de confianza estratégica, y por otros como un mensaje dirigido a motivar y cohesionar a los seguidores del proyecto. En cualquier caso, sus palabras han generado un amplio eco en la opinión pública, marcando la pauta de lo que podría ser el inicio de una campaña que promete ser intensa, polarizada y decisiva para el rumbo del país. En conclusión, Gustavo Bolívar proyecta con firmeza que el petrismo, lejos de debilitarse, mantiene una fuerza capaz de llevarlo a disputar de nuevo el poder en 2026. Su apuesta por la unidad, la pedagogía política y la defensa de las banderas progresistas lo consolidan como un actor clave en el panorama electoral. Lo que está en juego no es solo una contienda electoral, sino el futuro mismo de un modelo político que busca transformar a Colombia desde sus cimientos. La derecha, mientras tanto, se prepara con todas sus fuerzas para frenar ese avance y recuperar el poder. El escenario, por tanto, está abierto y cargado de incertidumbre, pero también de la certeza, al menos para Bolívar, de que el progresismo estará presente en la segunda vuelta y que la lucha por el poder será una de las más trascendentales de la historia reciente del país. Si te interesa este tipo de análisis político y quieres seguir de cerca todo lo que ocurre alrededor de las elecciones de 2026, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a dejar tu comentario para conocer tu opinión sobre el futuro del progresismo en Colombia. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.